Esto y más a lo largo de la mañana. Desde el Centro de Noticias de Televisa en Ciudad de México, muy pero muy buenos días. Hoy es jueves 10 de septiembre y así arrancamos. Despierta. El semáforo está en naranja, Capitán Archie está en casa, así le presentamos el estado del tiempo. Personal de la Fiscalía General de la República aseguró un laboratorio clandestino y casi 3 toneladas de precursores químicos. Y estas imágenes que seguramente usted vio ayer en las redes sociales, una de las zonas más afectadas todos los años por los incendios es California. Ojo, porque todavía no llega la época en la que los incendios se ponen peor, que es entre octubre y noviembre. Pero al menos 20 incendios están fuera de control y estas imágenes de las cuales le hablaba. Se trata de muchas ciudades, pero sobre todo San Francisco. Impresionantes las imágenes de varias ciudades. Vamos a la pausa, pero más adelante asesinan a otro periodista. Bueno, vamos por favor a cosas más amables. Toño y Anselmo también están en casa, por lo menos gran parte de la semana. Nosotros platicamos y lo hacemos con mucho gusto de información deportiva. Pausa y les presentaremos a la nueva Lady. Además es extranjera, volvemos. En unos segunditos después del resumen, la nueva Lady del catálogo, una mujer originaria de Argentina. Los grupos de agricultores tomaron la presa La Boquilla. Esta está en Delicias, en Chihuahua, en el norte del país. Esto fue como parte de una protesta contra el plan de aguas entre México y Estados Unidos, del cual estaremos hablando en unos minutitos. Pero algo pasó. Empezaron disparos, hubo movilización, sobre todo hubo confusión. Este es un recuento de lo que ocurrió. La Secretaría Federal de Seguridad Ciudadana acusó... Bueno, pero ¿cuál es el origen de estas protestas de agricultores? El fondo, ya le decía hace unos minutos, es el Tratado Internacional del Agua firmado por México y Estados Unidos en 1944. Acordaron repartirse el volumen de los principales ríos. El río Colorado, Estados Unidos dota a México de 1.850 millones de metros cúbicos cada año. Mientras que del río Bravo, México entrega 432 millones de metros cúbicos en ciclos de 5 años. En los últimos 5 años, precisamente, se acumuló un déficit por el volumen que México no entregó a Estados Unidos de 378.7 millones de metros cúbicos. Los pagos se realizan mediante la liberación de agua en las presas en el lado mexicano. Para cumplir con agua, informó del desfogue de las siguientes presas en Chihuahua: Francisco y Madero, en el municipio de Delicias; Luis L. León, en el municipio de Aldama; y La Boquilla, la que generó el problema, en el municipio de Camargo. Conagua aseguró que las presas se mantienen en volúmenes adecuados para las actividades productivas, incluida la agricultura. Hablando de violaciones a los derechos humanos, hay avances sobre el caso de presunta brutalidad policial en contra de 2 personas, al cual le hemos dado seguimiento aquí en Despierta. Se lo presentamos, de hecho, aquí en Despierta, ocurrido el 25 de julio en la colonia Ampliación Asturias, Alcaldía Cuauhtémoc. Cambiamos de tema y yo le cuento que el grupo parlamentario de Morena en el Senado de la República presentó de manera formal la petición para que se realice una consulta popular para determinar si se debe juzgar a expresidentes por casos de corrupción. Mediante un escrito, los senadores de Morena detallaron que la consulta popular se llevaría a cabo el 6 de junio del próximo año, el día de las elecciones, de las mayores elecciones en la historia del país. En la consulta se hará una sola pregunta. Los senadores de Morena hicieron varias propuestas. Estas son algunas de ellas. ¿Está de acuerdo o no con que las autoridades competentes, con apego a las leyes y procedimientos aplicables, investiguen la presunta comisión de delitos por parte de las y los servidores públicos que formaron parte del gobierno federal en sexenios anteriores? La siguiente propuesta es: ¿está de acuerdo o no con que las autoridades competentes, con apego a las leyes y procedimientos aplicables, investiguen la presunta comisión de delitos por parte de las y los servidores públicos que formaron parte del gobierno federal en sexenios anteriores, incluyendo a los extitulares de la Presidencia de la República? Tercera propuesta: ¿está de acuerdo o no con que se revisen y auditen las administraciones pasadas de la Presidencia de la República a efecto de deslindar responsabilidades penales y administrativas? La siguiente propuesta: ¿está usted de acuerdo o no con que las autoridades competentes investiguen a los expresidentes de los Estados Unidos mexicanos para determinar si cometieron algún delito durante el ejercicio de sus funciones? El presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales del Senado, el senador por Morena, Cristóbal Arias, está con nosotros esta mañana y se lo agradecemos mucho. Senador, buenos días. Muy buenos días, Daniel, Enrique, buenos días, a sus órdenes. Muchas gracias, senador. La primera pregunta es esa, lo que decía Enrique. ¿Se tendría que modificar la Constitución para que la consulta se hiciera el mero día de las elecciones del próximo año?
Bueno, es una cuestión de... Haría la balanza para presentarla y que no fuera precisamente tendenciosa. Es que está dividida las opiniones. Hay quienes consideran... El próximo martes, el 15 de septiembre, ¿la va a presentar el Senado de forma oficial? Totalmente de acuerdo. Muchas gracias por su atención, señora María. Muchas gracias. Es el senador Cristóbal Arias, senador de Morena, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales del Senado. Y hablando de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el presidente de 6 exsecretarios de Salud presentaron un análisis con recomendaciones a las actuales autoridades federales de salud sobre la gestión, el manejo de la pandemia. Esto fue en una sesión a distancia del Consejo Consultivo Ciudadano del movimiento Pensando México. La bancada del PAN. Esto se da a 50 y pico días de las elecciones en las que Donald Trump busca reelegirse y seguir viviendo en la Casa Blanca, en la que las encuestas no le favorecen, pero sí en el momento justo en el que se empezaba a cerrar la contienda. Vamos hasta Palacio Nacional, donde estamos al pendiente. Buen día. Ya casi vas al aire, Paula Rojas. ¿De qué va el programa hoy? Buenos días, Pau. Gracias, Pau. Ahí estaremos. Vamos a la pausa. Volvemos con el resumen final.